Muy buenos días, queridos hermanos. Es un honor, es un privilegio hoy dirigirme a ustedes un domingo muy especial. Diría yo que es un día histórico para nuestra iglesia de Zona Segura, porque hoy voy a hablar acerca del oficio pastoral y hoy vamos a tener una celebración muy especial, muy importante, y este sermón quiero dedicarlo a nuestro querido pastor Mateo y su familia Smith. Él va a ser ordenado como pastor oficialmente por Zona Segura. Hoy estoy muy conmovido, mi corazón está latiendo más fuerte que antes porque personalmente para mí, hermanos, este es un día muy especial, es un día histórico. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, al libro de Hechos, capítulo 20, 28 al 30. Dice así: Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán muchos lobos entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrasar a los discípulos tras ellos. Como les dije, hermanos, hoy vamos a hablar acerca del oficio pastoral. Y me acuerdo que una vez estaba en una reunión de una iglesia en casa y de pronto surgió una pregunta de un joven. Por primera vez podía ver en el rostro de una persona tanta sinceridad con su pregunta. Y dijo: pastor, ¿cuáles son los requisitos para ser un pastor? ¿Cómo alguien puede ser pastor? Y yo dentro de mí podía ver en su rostro de este joven que él quería preguntar: Pastor César, yo quiero ser pastor. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los requisitos para ser un pastor? Y hermanos, si tú tienes un anhelo para ser pastor, o en tu corazón ha nacido esa pequeña flama y decir: wow, me gustaría un día dedicarme a tu servicio, Señor, pues este mensaje, hermano, es para ti. También ustedes como iglesia tienen que saber qué es lo que la Biblia enseña para ordenar un pastor y sobre todo cuáles son sus responsabilidades. Alguien escribió esta frase y dice: ninguna profesión es tan éticamente demandante como el ministerio cristiano. De ningún profesional se espera que moldee moralidad tanto como de un pastor. Cuando ustedes están por contratar un ingeniero o cuando estamos por elegir un gobernante, esperamos sí un comportamiento ético, moral, correcto, pero si de pronto tú estás hablando con un pastor, vamos a exigir de los pastores un comportamiento ético, moral mucho más alto que cualquier otra profesión. Ni siquiera exigimos eso en un político, en un médico, en un abogado. No, cuando escuchamos que alguien es un pastor, automáticamente vamos a exigir en él un comportamiento ético muy alto, a diferencia de cualquier otro oficio. Quiero mostrarte algunas estadísticas para que un poquito puedas ver cómo es la responsabilidad de un pastor, o qué implica ser un pastor, o qué resultados a nivel mundial se ha visto en el área pastoral. Un pastor comentaba que a un niño le dijo: ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y el niño, muy alegre, le dijo: yo quiero ser pastor. Uy, el pastor se sintió pues halagado. Inmediatamente le dijo: ¿y por qué, niño? ¿Por qué quieres ser pastor? Ah, es que el pastor no hace nada. Yo quiero ser pastor. Espero que eso nunca me pase, hermanos, pero muchas veces se piensa que el pastor no hace nada, o que sencillamente está en su casa tirado en el sofá todo el día. Pues no es así, hermanos. Y las estadísticas que hoy te voy a mostrar nos dicen lo contrario. ¿Sabías, hermano, que cada 1,500 pastores dejan o renuncian su oficio cada mes? ¿Sabes por qué? Por agotamiento espiritual. Se sienten tan abrumados, tan agotados, no han tenido vacaciones desde que han sido ordenados como pastores, han ido a full, que tanto así sienten ser ahogados que tienen que renunciar. 4,000 iglesias comienzan cada año, pero 7,000 iglesias cierran sus puertas cada año. El 80% de los que estudian en un seminario para ser pastores, 80% de esos estudiantes dejarán el pastorado
pastorado en los próximos 5 años. El 70%, o sea, de 10 pastores, 7 sufren de depresión. Por otro lado, hermanos, ¿sabes quién es la persona más solitaria de la iglesia? Es el pastor. Pero hermanos, si bien es cierto, puede estar rodeado de muchas personas, pero al final del día, él está siempre preguntando a las personas cómo están, siempre está preguntando cómo ayudar, siempre está recibiendo las cargas de las otras personas, pero muy pocas veces recibe él ayuda de la congregación. Muy pocas veces hay hermanos que le dicen: pastor, ¿qué necesidades tiene? Pastor, ¿en qué puedo orar por usted? Pastor, está bien, lo veo triste. Pastor, lo veo preocupado, ¿en qué puedo ayudarlo? Muy pocas veces eso ocurre, hermanos. Muchas iglesias, hermanos, pierden a sus pastores o los queman, por decirlo así, que los agobian, los aplastan, sencillamente porque exigen a sus pastores cosas que no son sus responsabilidades bíblicas. Por ejemplo, la iglesia en la vida orgánica del día a día comienza a exigir que el pastor debe llamarle por celular o por teléfono toda la semana, o exige en la iglesia que el pastor debe estar presente en todas las fiestas de la iglesia, y eso puede agobiarlo al pastor porque el pastor no ha sido llamado para eso. La iglesia no debe esperar que debe estar en todas las reuniones. He escuchado en muchas iglesias como cristianos se quejan del pastor diciendo: ay, el pastor no me visita, ay, el pastor no me llama. ¿Te imaginas un pastor que tenga solo 100 miembros en la iglesia y tenga que estar asistiendo a todas las fiestas o cumpleaños de los 100 miembros en todo el año? Pues eso, hermanos, sucede y terminan matando o agobiando o quemando a su pastor. Hay iglesias, por otro lado, que no pagan el salario a su pastor, no le dan una ofrenda para poder subsistir ni para cubrir sus necesidades o para ayudar a otras personas, y el pastor tiene que estar haciendo un trabajo bivocacional, es decir, dedicándose a tener otro trabajo mientras asiste a la iglesia. Pues eso al final termina también destruyendo a muchos pastores. Yo recuerdo con mucha gratitud, hermanos, cuando iniciamos Zona Segura, a pesar que éramos al inicio un grupo muy pequeño, estaban dispuestos a dar absolutamente todo. Hermanos, eso yo lo viví cuando yo decidí dedicarme a Zona Segura y estaba en un retiro y me puse a llorar. Recuerdo que me puse a llorar casi como un niño, porque les decía: iglesia, gracias, porque ustedes no me abandonaron, han estado a mi lado, han estado intentando cubrir las necesidades de mi familia, no me han dejado sin alimento. Hermanos, los que saben de esto, de años atrás, cuando Gaby y yo comenzamos a fundar Zona Segura, y mis amigos íntimos saben que vivía con 300 soles mensuales, ¿no? Y muchos hermanos de la iglesia venían, me tocaban la puerta trayendo comida o me invitaban a almorzar a mí y a Gaby. Y fue algo tan tierno, hermanos, que hasta el día de hoy lo guardo en mi corazón y fue algo, wow, increíble, hermanos, que como la iglesia, siendo tan poquititos, éramos como 10, cómo daban sus recursos para que la iglesia no caiga. Y eso, hermanos, para mí fue algo que me impactó. Hoy día quiero hablarles acerca de la elección pastoral, cómo se debe elegir a un pastor, y los que quieren un día ser pastores, este mensaje es para ti. Iglesia, tu tarea es estar orando: Señor, levanta más pastores para Zona Segura. Esa debe ser tu función, en vez de estar mirando qué hermanita se casa con qué hermanito o haciendo parejitas. No, hermano, tu función debe ser orar al Señor: ¿quién es el futuro pastor? ¿Quién es el pastor idóneo para la iglesia? ¿Quién es el pastor idóneo? Y vamos a ir a Primera de Timoteo. Vamos a hablar acerca de cómo debemos elegir un pastor. Y creo yo que este versículo la iglesia lo ha quitado de su elección. Es más, solo lo toman este versículo como una sugerencia, no como un mandato de Dios. Y por eso la iglesia en Latinoamérica y del mundo está como está yendo hacia abajo, porque no está eligiendo a pastores, a líderes conforme al corazón de Dios, porque este versículo lo han sacado de sus Biblias, lo han sacado del mapa para escoger un pastor que es el que mejor diezma o es el que mejor ofrenda. Hermanos, qué terrible. O es aquel hermano que más protesta o siempre está interviniendo más o parece buen político y ahí lo eligen. O eligen al pastor porque es el que más tiempo estuvo en la iglesia. Si bien es cierto, eso muestra mucha madurez de una persona que ha estado años fiel a la iglesia, eso muestra madurez, pero tampoco eso es el requisito para ser pastor. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, el 1 al 7. Y esto es como iglesia debemos despertar
para elegir a nuestros pastores. Hermanos, yo todo el tiempo tengo un radar, 1 Timoteo 3, yo lo llamo mi radar 1 Timoteo 3, donde ya estoy viendo a los varones de zona segura que cumplen esto. Y si ya veo que son potenciales porque cumplen esto, hermano, yo voy a ir, tocarle la puerta y decir, oye, ¿te gustaría prepararte para ser pastor? La iglesia necesita pastores y la iglesia seguramente lo va a identificar rápidamente en estos hombres. Hermanos, nuestro anhelo y deseo es levantar pastores en base 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Vamos a leer, hermanos. Dice, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, hermano, es lo mismo que pastor, que anciano. Si alguno aspira al cargo de pastor o de obispo de anciano, buena obra desea hacer. Versículo 2. Un obispo debe ser, y aquí está la clave, iglesia, despertemos, busquemos entre nosotros hombres con estas características, con estos atributos. Un obispo debe ser irreprensible. En otra traducción dice irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a ir a Tito capítulo 1, vamos a ir el versículo 6 al 9. Estas no son sugerencias, estos son mandatos de que un pastor debe tener. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vamos un poquito rápidamente a desmembrar estos textos. Si tú quieres ser pastor, tienes que cumplir esto. No, ojo, no es que primero eres pastor y después te esfuerzas para ser irreprensible, marido de una sola mujer, debes ser sobrio. No, así no funciona. Primero eres irreprensible, primero eres marido de una sola mujer, primero eres sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, etcétera, etcétera. Y después ve eso la iglesia y dice, este hombre cumple esos requisitos. Ven, eres llamado para ser pastor o ser obispo o ser anciano de la iglesia. No es al revés, hermanos. Ahí fallan muchas iglesias. Hermanos, yo hace tiempos fui invitado a una conferencia de pastores y estos pastores venían de diferentes lugares del Perú y les pregunté qué requisitos usan para elegir a sus pastores, a sus futuros pastores, porque la conferencia trataba acerca del discipulado y todo. Y comenzaron a decirme un montón de ideas, pero ninguno de ellos, había como 20 pastores, ninguno de ellos mencionó 1 Timoteo capítulo 3. Ninguno. Por eso, hermanos, la iglesia está como está. Por eso vemos en las noticias que pastores son estafadores, tienen conductas no adecuadas con mujeres. Por eso vemos pastores que se roban el dinero. Por eso tenemos un montón de testimonios negativos para la iglesia. Y eso obviamente es un mal testimonio para los que no son creyentes. Porque la iglesia desde sus bases no sabe elegir a sus pastores porque se ha olvidado que estos textos son un mandamiento y los ve solo como una sugerencia. Hermano, si tú quieres ser pastor, debes ser irreprensible o irreprochable. No significa perfecto. El único ser perfecto que conocemos es nuestro Señor Jesucristo. El pastor no significa que no tienes pecado, pues sí vas a tener pecado. Pero ¿quién es un irreprochable? Sencillamente alguien que no puede ser reprochado. Pero ¿cómo logras eso? Es alguien que lucha honestamente o íntegramente con su pecado. Por ejemplo, esta persona ofende a su esposa, ofende o lastima a otra persona.
antes de que le llamen la atención, va rápido y confiesa su pecado y dice: perdóname, te he ofendido. Después ve que se ha equivocado en algo y antes de que alguien lo reproche, él va y confiesa su pecado. Es aquel que antes de que caiga en pornografía viene donde el pastor, el líder, dice: pastor, estoy teniendo tentaciones con la pornografía. Que si vio pornografía, se dio a su tentación, inmediatamente está yendo donde el líder, el pastor, está diciendo: pastor, mire, he pecado, tengo este pecado, perdóname Dios. Es aquel que inmediatamente está buscando informar. Es aquella persona que rinde cuentas sin que nadie le pida. Se vuelve irreprensible porque todo el tiempo está rindiendo cuentas. Su comunicación es fluida con los pastores o los líderes. Siempre está rindiendo cuentas. No espera que el pastor le está diciendo: oye, he escuchado que tú hiciste esto, ¿es correcto? Y el otro: uy, sí, pastor, perdóname, es que no me di cuenta. No, el irreprensible está atento a sus pecados e inmediatamente los está confesando, y sobre todo los trabaja en intimidad con Cristo y los confiesa. Eso es una persona irreprensible o irreprochable. Marido de una sola mujer. Esta frase, hermanos, tanto en el original, que es el griego, nos da a entender que el pastor debe ser un varón, no una mujer. No existe el ministerio pastoral de la mujer, no existe la pastora en la Biblia. No vas a encontrar en ninguna parte una pastora mujer. Si no, aquí Pablo hubiera dicho pues que los cónyuges sean fieles unos a otros, pero no, aquí Pablo está haciendo Timoteo: escoge bien al pastor que sea marido de una sola mujer. Es decir, que sea un varón, así como en la familia el varón tiene el rol de llevar el liderazgo, en la iglesia también el varón. Y no porque sea más inteligente y no porque sea el más sabio, porque hay mujeres más inteligentes, más sabias, que pueden conocer más teología que el pastor, y no es por eso, sino es por un orden que Dios lo estableció. ¿Qué significa marido de una sola mujer? En simples palabras, que sea fiel, que no tenga antecedentes de ser un infiel, sino que sea fiel. Y si lo hizo, lo ha hecho en su vida sin Cristo, pero en su vida con Cristo él está demostrando su fidelidad desde cosas pequeñas como que tiene su celular, su computadora, todo para su esposa. Su esposa le pide su celular, este hombre le da sin miedo. No dice: oye, pero no, esto es mío, esta es mi intimidad, no te metas. No, es honesto, es fiel con su esposa, es transparente, se cuida de no caer en la tentación de ser infiel con otras mujeres. Debe ser sobrio, según lo que explica Timoteo. ¿Qué significa? Literalmente, hermanos, en el griego significa sin vino. Es decir, aquel hombre que no tenga excesos, que no tenga vicios, que no sea adicto a un medicamento, que no sea adicto a videojuegos, que no sea adicto al internet, que tenga una vida balanceada, moderada, sobria. Eso significa, si tú tienes un tipo de adicción, eso te dice: tú no eres para ser pastor. Tienes que corregir esa parte. Prudente. ¿Quién es alguien prudente? Hermanos, en el original significa alguien disciplinado. Una persona prudente es alguien disciplinado, alguien que sabe hasta dónde comer, se disciplina para cuidar su vida espiritual, es muy disciplinado para orar, para leer su Biblia, para dirigir su adoración familiar, se esfuerza en su disciplina. Si algo falla, se va disciplinando. Esa es una persona prudente. No es un payaso, hermano. Hoy en día vemos pastores payasos que en vez de usar la hora de exposición de la palabra, cuentan chistes tras chistes. Hasta yo he visto iglesias donde el pastor se disfraza de payaso y comienza a predicar. Eso no es un prudente, hermanos. De conducta decorosa. Es aquel cuando él actúa se nota que ama a la gente. Tiene una conducta pasiva. Tiene una conducta decorosa. Hospitalario. La palabra hospitalario viene de dos palabras, que es xenos y fileo, que es extraño, amar. En otras palabras, hospitalario significa amar a lo extraño. Hermanos peruanos, porque aquí tenemos hermanos venezolanos, por la gracia y misericordia de Dios, hermanos de otros países que nos están viendo. Hermano peruano, si tú no quieres hospedar a un venezolano, si no quieres hospedar a alguien del campo, hermano, tú no calificas para ser pastor. El pastor ama al extranjero, le abre las puertas al extranjero. Uy, pero te pueden robar, pero te pueden... Lo siento, el pastor tiene que estar dispuesto a eso. El hombre que quiere ser pastor tiene que ser hospitalario, tiene que abrir la puerta
puerta de su casa al extraño, al extranjero. Aquellos pastores que comienzan a hablar mal de Venezuela o de nuestros hermanos venezolanos, hermanos, no califican para ser pastores. Eso es pecado para los ojos de Dios. Tiene que ser, y esta es una característica que solo está para los que van a ser pastores. No así los diáconos, no así los que sirven en la iglesia, son exonerados de este don. Pero sí o sí, un pastor debe tener la siguiente característica: es apto para enseñar. Porque, hermanos, todo lo que he enumerado en el pasado, o sea, irreprensible, marido sobre la mujer, etcétera, etcétera, debe serlo todo cristiano, ¿sí o no? Pero la Biblia no exige que todo cristiano tenga habilidades para enseñar. Eso sí, la Biblia dice, bueno, cristianos, ustedes deben ser todo lo demás, pero esta sí o sí debe tener el pastor. Apto para enseñar, didacticón en el griego. Esto es clave porque el pastor debe tener una habilidad para transmitir la palabra de Dios a la congregación, nutrir a la palabra de Dios a través de su consejería, a través de un discipulado personal. El pastor debe tener esta habilidad. Después dice que no sea un bebedor, es decir, que no debe probar copas de vino. En nuestro contexto sería que no se embriague, pues, hermanos, con cerveza o con chicha. Estar borracho, hermanos, no debe ser un pastor así. Debe ser amable. Significa que alguien sea gentil, que perdona fácilmente, que no sea contencioso. Es decir, que el pastor debe buscar siempre ser pacificador, que no sea avaricioso, que no ame el dinero, porque si ama el dinero, ya fuiste, la iglesia va a quedar desfalcada o va a usar los diezmos y ofrendas para cosas que no son. En Tito dice que sus hijos sean creyentes. En el original se podría aparece la palabra pista, que es traducido como fiel, que tenga hijos fieles. Es decir, que si el papá les dice, vamos a ir a la iglesia, y el hijo dice, yo no quiero. No, lo siento, vamos a la iglesia, y lo lleva a la iglesia. Tiene que ser el papá el que dirige y el que a los hijos los tiene fieles, no rebeldes, no avalar un pecado. Puede haber pastores que tienen a su hija conviviente con su novio en su casa. Pues eso, hermanos, eso ya automáticamente lo descalifica como pastor. Que no sea neófito, es decir, que no sea un recién convertido, porque puede caer en orgullo y puede desvanecerse. En vez de crecer, puede ser desvanecido. Y debe tener una buena reputación con los demás, con los de afuera. No solo dentro de la iglesia debe ser visto como un buen hombre, sino también con los no creyentes. Hermanos, rápidamente, esa es la forma como se elige un pastor, con estos requisitos. No es que una persona los va a tener 100% desarrollados estos requisitos, pero por lo menos se debe ver su corazón de buscar tener estos atributos. Si hace eso, hermanos, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo los elegimos y los ordenamos? La iglesia primero debe estar atenta a estos requisitos bíblicos. Voy a leerles nuestra confesión de fe bautista de 1689. Como les dije la semana pasada, nosotros creemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad, pero la confesión nos dice dónde debemos estar parados. Te voy a leer el párrafo 9 del capítulo 26 de la confesión, que es la que a nosotros nos ayuda a dar los pasos cómo vamos a ordenar a nuestro pastor Mateo. Dice: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de las manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Aquí nos habla la confesión de dos tipos de líderes, de dos tipos de gobierno: el pastor anciano y el diácono. Pero hoy no vamos a hablar del diácono, sino del pastor. Lo primero que nos dice es que se debe elegir por votación. Y cuando uno piensa en votación, automáticamente piensa en las elecciones, ¿no? Pastor Mateo versus Pastor Jorge o Jackson, a ver quién propone mejor. No, hermanos, así no es. Lo que la confesión está diciendo es que los miembros de la iglesia, y cuando digo la membresía o los miembros, son los que son bautizados. Porque tú puedes venir domingo tras domingo sin ser bautizado, puedes asistir a nuestras reuniones y gloria a Dios, queremos que lo hagas, sigas haciendo. Pero te voy a ser honesto, nuestro deseo, nuestra meta es que pronto seas bautizado. Esa es nuestra meta.
Y después de que seas bautizado, nuestra siguiente meta es santificarte para que juntos seamos como Cristo. Y algunos de ustedes, cuando sean bautizados, identificaremos y diremos, Él es un futuro pastor. La membresía, es decir, los bautizados, debe haber una especie de consulta. Como nuestra iglesia es pequeña, para mí fue sencillo llamar a los miembros de la iglesia y en este año ver si alguien se oponía al liderazgo del pastor Mateo. Y si bien es cierto, no hemos sufragado, no hemos hecho, a ver, pastor Mateo, no, a ver, Marcos con una X su cara, no. Pero sí lo hemos hecho de una forma directa. La respuesta ha sido unánime de que la iglesia avaló este liderazgo del pastor Mateo. Aquí hay un punto interesante, la ordenación. La confesión dice que debe hacerse con la imposición de manos. Antes dice mediante ayuno y oración. Y debe ser por imposición de manos de los ancianos o de algún anciano que ya sea ordenado. Al imponer las manos, no está pasando nada mágico ni nada misterioso. Sencillamente es un símbolo donde Dios nos pide que lo hagamos para demostrar que el Espíritu Santo, Dios mismo, está avalando esta nueva función a través de su Santo Espíritu. Y lo hacemos en un contexto de iglesia. Y ahora me toca a mí imponer las manos en el pastor Mateo. Voy a dedicarlo y encargar al oficio del pastorado. Esta imposición, ustedes deben verla como la mano de Dios sobre el pastor Mateo. Esto simboliza que toda la autoridad de Dios desciende sobre el pastor Mateo. ¿Cuáles son las responsabilidades de un pastor? Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuentas a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, quien ha ordenado que los que practican el Evangelio vivan del Evangelio. Esto está en nuestra confesión, en el capítulo 26 de cómo vamos a ordenar un pastor. ¿Qué está diciendo, iglesia? Ustedes deben dar al pastor económicamente para que él pueda solventar su vida, pueda hospedar a más personas y no pueda dedicarse en lo posible a actividades seculares. Y inicia la confesión diciendo que la responsabilidad principal del pastor es ministerio de la palabra y la oración y velando por las almas. El pastor debe estar oliendo oveja en el sentido de que debe estar aconsejando, guiando a la grey y sobre todo predicando la palabra y orando por su iglesia para que cada iglesia en casa, cada reunión traiga una palabra bíblica, una palabra fresca para la iglesia, una palabra que a la iglesia la reconforte y le lleve hacia Cristo. Esa es la función. Hermanos, vamos a ir de nuevo a Hechos capítulo 20. Voy a pedir al pastor Mateo y a la hermana Vale, por favor, que vayan viniendo donde yo estoy. Hermanos, es bíblico, totalmente bíblico, que una iglesia tenga muchos pastores, no solo uno. Está bien al iniciar una iglesia, pero tú ya vas a encontrar una iglesia en problemas cuando el pastor tiene muchas iglesias y él solo es la cabeza de todas esas iglesias. Eso no es bíblico, hermanos. Cuando yo inicié Zona Segura, mi siguiente oración, y son testigos nuestros hermanos, es que yo oraba y decía, Señor, levanta más pastores para Zona Segura. Que podamos ser una pluralidad de pastores. Y honestamente, hermanos, yo estoy tan emocionado de que Dios ha respondido a nuestras oraciones. Y bueno, vamos a ordenar entonces a nuestro pastor Mateo. Les quiero dar algunos consejos. Como un pastor que también está buscando la excelencia en Cristo, seguimos mirando a Cristo, hermanos. Te quiero decir, pastor Mateo, que el ministerio es difícil. Muchos te van a criticar, amigos que te van a dejar. Hay gente que se irá de tu iglesia. No todos tus sermones van a gustar a la gente ni serán excelentes. Muchos te van a condenar. El ministerio pastoral es muy sacrificado. Muchas veces darás más de lo que te imaginas. Hasta nos puede costar la vida. Darás económicamente más de lo que tú pensabas dar. Hay momentos donde tu familia, Vale y Sofía, van a tener que sacrificarte para dejarte ir.
a buscar a los miembros de la Grey. Las dificultades son muchas, pero las recompensas son muchas. El apóstol Pablo decía que sus dificultades son leves y pasajeras, pues nos espera Cristo y su reino consumado. Tienes que cuidar a tu familia. No puedes guiar a la iglesia si no guías a tu casa. Dios es un Dios de gloria. No te ha llamado para abandonar. No llegarás a Lima y Él se irá. No, estará contigo en los peores momentos y en los mejores. Nunca pongas a tu familia a un lado para llenar las demandas de la iglesia. Busca siempre la aprobación de Cristo y no de los hombres. Acuérdate que la única persona más solitaria después de ti es tu esposa. Mírala y cuídala y ámala con todo tu corazón. Hermanos, les pido ahí que me acompañen. Vamos a imponer manos a nuestro pastor Mateo y vamos a orar, y como iglesia lo mandamos a la ciudad de Lima. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme con esta oración. Dios de mi alma, sé tú mi visión.